Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sur Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Visión de Mercados diciembre 2020. Como en otras oportunidades, vamos a revisar el panorama financiero y económico con el fin de darles nuestra recomendación mensual de inversiones. Entrando de lleno a revisar el panorama económico financiero, es destacable que en noviembre ocurrió una serie de eventos que finalmente nos hacen cambiar nuestro posicionamiento en los portafolios, lo cual lo vamos a ver de manera más profunda en las próximas láminas. Primero que todo, es necesario ver cómo ha sido el comportamiento de la renta variable durante el año 2020. Lo que ustedes están viendo acá son rentabilidades en pesos, donde tenemos por una parte Estados Unidos y los mercados emergentes con rentabilidades por sobre el 10% en lo que va del 2020, algo notoriamente diferente a lo que pasaba en Europa, en donde tenemos rentabilidades en torno a menos 0,3%, y también a lo que ha pasado en el IPSA, en donde tenemos una caída de un 14%. El año 2020 para el IPSA va a ser algo parecido a lo que pasó en el año 2019, en donde no solo fue tuvo una rentabilidad peor, digamos, a las demás zonas que monitoreamos en términos de pesos, sino que va a quedar como la peor opción para un cliente que invierte en renta variable dentro del espectro de posibilidades que tenemos. Estados Unidos y emergentes finalmente van a terminar con una rentabilidad muy cerca al promedio anual que ha tenido la renta variable durante los últimos 40 años, lo cual cabe destacar, dado que el año 2020 es un año que no es un año promedio, sino que es un año en donde fuimos testigos de una de las recesiones más fuertes de los últimos 100 años. Lo que estamos viendo acá son las rentabilidades en pesos de las diferentes bolsas que nosotros monitoreamos, en donde vemos que en emergentes tuvimos un rebote bastante fuerte, por ejemplo, en Latinoamérica, que rentó casi un 24%, Chile rentó un 14%, Asia desarrollada un 15%, Europa un poco más de un 15%, Estados Unidos un 10%, y así en términos generales los mercados desarrollados en promedio vieron una apreciación de su valor bursátil de un 10,8% y los emergentes de un 8%, esto obviamente medido en pesos. Para revisar principalmente cuál es nuestra visión de inversión, esta es la estructura en donde nosotros nos armamos nuestro escenario central, presentamos los riesgos y finalmente terminamos con una recomendación. Primero vamos a revisar algunos datos macroeconómicos y financieros, después vamos a ver cuáles son las expectativas de aquí en adelante, basados, digamos, en estos datos macroeconómicos y financieros. Con esto nosotros nos armamos un escenario central, que básicamente es una especie de carta de navegación, en donde nosotros plasmamos los eventos con mayor probabilidad que puedan ocurrir de aquí en adelante. También ponderamos los riesgos que tiene este escenario central, es decir, qué cosas podrían hacer que nos desvíen de esta carta de navegación que hemos construido. Y por último, todo esto se plasma en nuestra visión de inversión o de manera incluso más concreta en nuestra recomendación en los diferentes tipos de activos. Empezamos entonces a revisar un poquito cómo están los datos macroeconómicos, cómo está la actividad a nivel global. Y acá nosotros lo que estamos viendo es un indicador de la producción industrial global. Estamos viendo la variación anual que ha tenido este indicador, en donde vemos nuevamente que hay un leve aumento de la velocidad en la actividad industrial. Habíamos visto que después de la gran caída que hubo producto de la pandemia, la recuperación había sido con una aceleración bastante alta para luego tomar, digamos, un ritmo muchísimo menor. Sin embargo, en las últimas lecturas este ritmo algo mejora. Nada parecido a lo que tuvimos después de el segundo trimestre, pero sin embargo algo nos está diciendo de que la actividad un poco de velocidad tomó desde las últimas lecturas. Este indicador, que es un indicador de sorpresas económicas globales, tiende a subir cuando las noticias macroeconómicas son mejores que las que espera el consenso de mercado. Y cae cuando el set de noticias macroeconómicas globales, ya sea inflación,
crecimiento del Producto Interno Bruto, actividad manufacturera, actividad industrial, etcétera, empieza a decepcionar a lo que el mercado estaba esperando de ella. Y lo que hemos visto también durante las últimas lecturas es que las sorpresas macroeconómicas globales vuelven a tener una tendencia positiva, es decir, al contrario de lo que habíamos visto en meses anteriores, en donde en promedio las noticias estaban decepcionando, vemos nuevamente que empiezan a tener, o empiezan a mostrar números que son mejores a los que el consenso de analistas estaba esperando, algo que también es bueno en términos generales. Sin embargo, estos dos indicadores, tanto las sorpresas económicas globales como la producción industrial global, nos hablan de situaciones que han pasado o que están algo rezagadas con respecto a la historia que está ocurriendo hoy día mismo en el presente. ¿Okay? Siempre hay que recordar que el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, datos de manufactura, etcétera, son todos datos que se recogieron hace un par de semanas atrás, en el peor de los casos, incluso meses atrás, por lo tanto no nos da un panorama de lo que está pasando ahora mismo, ni tampoco nos pueden decir o nos dan con muchas luces de qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Si nosotros nos fijamos en los datos de lo que está ocurriendo aquí ahora, algo que muchos se ha ocupado son estos indicadores de alta frecuencia de la movilidad, tanto digamos en el retail, en sectores residenciales, en parques, oficinas, que nos dan, esto nos da Google, y es recopilado finalmente de toda la información que se obtienen desde los celulares. Y lo que se ha ido viendo durante el último tiempo es que la movilidad ha ido decayendo después de haber recuperado gran parte o prácticamente toda la movilidad que se perdió en los peores meses de las cuarentenas en Estados Unidos y en Europa. Después de esto, bueno, a medida que las cuarentenas fueron desechándose, la movilidad aumentó de manera importante. Sin embargo, lo que hemos visto durante el último tiempo es que la movilidad en los países desarrollados ha caído de manera importante, lo cual obviamente pone en duda acerca de esta recuperación económica que estábamos viendo en las láminas anteriores. ¿Okay? Y lo más seguro es que durante los próximos meses veamos en algún grado algún freno en la actividad y la recuperación que se viene gestando hace meses atrás. A pesar de esto, lo que estamos viendo es que los mercados a nivel global están marcando máximos históricos principalmente en los mercados de renta variable, en el mercado de las acciones. El índice que yo les muestro acá es el índice global de acciones, el MSCI All Country World Index, que durante el día de ayer marcó máximos históricos. ¿Okay? Y esto no se condice mucho con el gráfico que estábamos viendo anteriormente, que nos sugiere de que va a haber algún grado de freno en la actividad durante los próximos meses debido a la segunda ola de contagios tanto en Europa como en Estados Unidos. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está mirando el mercado? ¿Qué es lo que están mirando las acciones a nivel global para que en estos momentos estén marcando máximos históricos? Y lo más seguro es que lo que está mirando las acciones, o lo que está mirando en general los activos de riesgo, es más allá de los próximos meses, sino que es algo que tiene que ver con una historia de crecimiento económico de cara ya hacia el 2021. ¿Y de qué se alimenta principalmente esta visión tan optimista? ¿De qué se alimenta esta subida tan impresionante que vimos en los mercados durante el mes de noviembre, como también vimos en láminas anteriores? Es principalmente de que tenemos un factor que está cambiando las reglas del juego en la economía global. Y esto tiene que ver con las noticias que hemos recibido durante el último tiempo sobre las vacunas. Acá yo les muestro en esta tabla las 4 vacunas principales que en estos momentos están saliendo, digamos, en las noticias y son las que lo más seguro es que se vayan a distribuir en gran parte del mundo, a pesar de que hay más de 51 vacunas que están en diferentes fases de testeo. Tenemos acá como punto número 1 a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, después a la de Moderna, a la de Pfizer y por último
a la de Gamaleya, que es la vacuna que también es llamada Sputnik 5, que es de Rusia. Lo importante de estas vacunas es que los niveles de efectividad que conocimos son altísimos. La de Oxford tiene un nivel de efectividad entre un 62 y un 90%, la de Moderna un 95%, Pfizer un 95% y la vacuna de Rusia de un 92%. Esto, si lo comparamos a la efectividad que tienen las vacunas comunes para la influenza, que es de en torno a un 60%, incluso un 50%, son resultados muchísimo mejor a los que esperaba el consenso científico. Y esto da la posibilidad de que de cara al año 2021 el principal riesgo para la economía global, que es la pandemia, esté controlado. Si a lo anterior nosotros le sumamos que en estos momentos tenemos estímulos monetarios que están siendo bastante agresivos, principalmente en Europa. Acabamos también de conocer la decisión del Banco Central Europeo de seguir manteniendo las tasas de interés en un 0% y aumentarán en 500.000 millones de euros el programa de compra de bonos, lo que quiere decir que los activos del Banco Central Europeo, que están en este gráfico de acá de la derecha, continuarán subiendo, lo que quiere decir que se seguirá aumentando la cantidad de liquidez que el Banco Central de Europa, el Banco Central de la Unión Europea, va a inyectar a los mercados, lo cual debería seguir ayudando a la recuperación económica. Por otra parte, la Reserva Federal, después de haber inyectado una cantidad de recursos considerable en marzo, abril, mayo y hasta mediados de junio, está en un estado un poquito más stand-by, viendo cuáles son los efectos de esta inyección de liquidez al mercado. Sin embargo, no es algo que nos preocupe porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, fue muy enfático en declarar de que si es que ven cualquier tipo de bache en la recuperación económica, no les va a temblar la mano para aumentar la liquidez en el sistema, ya sea a través de programas de compra de bonos o tal vez de créditos directos a compañías. Por lo tanto, los estímulos monetarios siguen estando en la mesa y seguimos teniendo un buen panorama desde este punto de vista. Desde el punto de vista fiscal, la historia es diferente. Recordemos que siempre, digamos, en los estímulos que pueden hacer las autoridades son principalmente dos: los estímulos monetarios, que por lo general se guían por un criterio técnico, y después tenemos los estímulos fiscales que por lo general se guían por un criterio político. Y acá es donde vemos que hay un poco más de problemas, porque en Estados Unidos, si bien se ha hablado mucho de un segundo plan de estímulos fiscales, todavía no tenemos a republicanos y demócratas convencidos de una cifra, convencidos de un plan. Todavía no se dan la mano para poder llevar a cabo esta segunda etapa de transferencias monetarias a personas, empresas e instituciones en general. Actualmente se está hablando de un plan de 908 billones de dólares, lo cual dista muchísimo del plan de 1,5 trillones de dólares e incluso más de 2 trillones de dólares que proponían los demócratas hace un par de meses atrás. Por otra parte, en la Unión Europea, Polonia y Hungría siguen bloqueando parte de los estímulos fiscales que la mayoría de los países del conglomerado monetario se habían puesto de acuerdo en poder transferir tanto a los ciudadanos como a las empresas. Por lo tanto, esto nos da una película general en donde se ve que los estímulos fiscales están relativamente atascados, pero el mercado está descontando, el mercado prevé de que esto finalmente tenga un final feliz en el primer trimestre del 2021. Es decir, que se va a distribuir plata en Estados Unidos por parte del gobierno antes de marzo del 2021, y lo mismo debería ocurrir en la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario central después de todo lo que nosotros vimos en términos de expectativas, de datos macroeconómicos y financieros? Bueno, por una parte, vemos de que la economía está creciendo a un ritmo paulatino, su velocidad, como nos sugieren las últimas lecturas, se espera algún grado de freno en el cortísimo plazo, debido a la segunda ola
de contagio de la pandemia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, el mercado está mirando más allá de este bache que estamos viendo, dada la alta probabilidad de que tengamos una vacuna que sea efectiva en controlar la pandemia. Pero también vamos a tener en algún grado una caída en los riesgos geopolíticos, esto debido a que la nueva administración que va a tomar el control de la Casa Blanca, lo más seguro es que tenga un tono mucho menos beligerante en las relaciones internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, y esto obviamente debería generar un menor riesgo geopolítico, que fue uno de los grandes temas durante la administración de Trump. Y por otra parte, nos vamos a quedar en la mesa con una gran cantidad de estímulos fiscales y monetarios, lo cual debería ayudar tremendamente a la actividad. Debido a lo anterior, nosotros pasamos a sobreponderar la renta variable versus la renta fija, algo que no veníamos haciendo hace un poco más de 12 meses. Vemos en el futuro cercano, de cara al 2021, de que las utilidades corporativas deberían presentar una aceleración importante, por lo tanto, las acciones deberían tener una mejor performance que los bonos. ¿Cuáles son los riesgos a este escenario central de crecimiento vigoroso en el año 2021? Bueno, punto número uno, obviamente que tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con que la efectividad de las vacunas sea tal como se ha demostrado en las primeras pruebas. Segundo, de que se puedan finalmente solucionar todos los challenges que hay con respecto a la distribución, como nosotros habíamos visto en la otra lámina. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere de 70 grados bajo cero para poder ser transportada. Los containers que tienen cadena en frío, lo máximo que pueden refrigerar es 20 grados bajo cero, por lo tanto ahí va a haber que hacer una logística o alguna tecnología para poder generar una distribución rápida y que no lleguen partidas de la vacuna que no funcionen. Y por último también está el tema de la aceptación. También hay que convencer a la población de que se vacune. En Estados Unidos, las últimas encuestas de Gallup decían que solamente un 60% de la gente estaría dispuesta a vacunarse contra la vacuna. Si es que cualquiera de estos riesgos con respecto a la vacuna falla, es decir, si tenemos en realidad la efectividad no era un 95%, sino que era un porcentaje muchísimo menor, qué sé yo, 30%, eso generaría obviamente un aumento significativo de los casos de COVID-19, lo cual llevaría a las autoridades políticas a nuevos lockdowns, a nuevas cuarentenas. Sería especialmente complicado de que ocurriera algo así con una Casa Blanca demócrata, dado que a Joe Biden le tiembla mucho menos la mano en hacer cuarentenas que sean mucho más estrictas que lo que le complicaba, por ejemplo, a la administración de Donald Trump. Entonces, por eso ahí hay como una flechita en donde el riesgo de las vacunas está concatenado directamente a nuevos lockdowns, a nuevas cuarentenas fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos. El otro riesgo que hay también es los estímulos fiscales de Estados Unidos. Y lo último, que ya también es un riesgo mucho menor en este momento, son las tensiones entre China y Estados Unidos, que es un riesgo que en este momento no está en primera plana, yo diría que tampoco ni en segunda plana, sino que es un riesgo latente, pero que sin duda que también va a reflotar una vez que el tema de la pandemia pase. Yendo directamente a las zonas que más nos gustan, dentro de la renta variable internacional, como les habíamos comentado, nosotros ya estamos sobreponderando la renta variable versus la renta fija. Dentro de la renta variable, lo que más nos gusta es Estados Unidos. Acá tenemos en el gráfico de la derecha ya el resultado de las empresas del Standard & Poor's 500, el resultado del último trimestre. 475 empresas ya reportaron sus resultados de 500, o sea, prácticamente ya tenemos a todo el índice con los números en la mesa, y vemos de que en términos de utilidades hay una sorpresa positiva de un 19%. Esto quiere decir que en promedio, si las empresas, se esperaba que las empresas del Standard & Poor's 500 presentaran utilidades de 100, han presentado utilidades de 119, o sea,
es un resultado mejor a lo que esperaba el consenso, casi un 20%, lo cual obviamente es muy positivo, y lo mismo con las ventas, en torno a un 2,42%. Por el momento hay algunas voces de alarma con respecto a las valuaciones del Standard & Poor's 500. El indicador que vemos acá a mano izquierda es el precio utilidad forward, que es uno de los indicadores que se ocupa para poder establecer si una bolsa está cara o está barata. Mientras más alto está este indicador, más cara debería estar esta bolsa. Sin embargo, es importante recalcar que se está comparando el precio de hoy con respecto a las utilidades de pocos meses de aquí en adelante. Si las comparamos con las utilidades que se esperan tal vez para el 2022 o incluso para el 2023, podríamos decir que las valuaciones en estos momentos no son un fiel reflejo de una normalidad de lo que debería ocurrir en las acciones de aquí en adelante. Están muy manchadas por el escenario que hemos visto recién, que vendría siendo el tema de la pandemia, de las restricciones que hubo y de una de las recesiones más fuertes de los últimos 100 años. Por lo tanto, en este momento las valuaciones para nosotros no son representativas de la recuperación en las utilidades corporativas que deberíamos ver más allá de los próximos trimestres. Y la otra zona que también nos sigue gustando y que la tenemos sobreponderada en nuestros portafolios recomendados es Asia Emergente. En Asia Emergente el principal factor es el principal player de este conglomerado vendría siendo China, en donde vemos de que el tema de la pandemia está prácticamente controlado. Este indicador que vemos acá es el crecimiento anual de los agregados monetarios, lo cual es un reflejo de un poco el éxito de la política monetaria. Es decir, si bien la política monetaria puede bajar las tasas de interés, pero los agregados monetarios solamente van a empezar a subir una vez que veamos demanda por esta plata barata que el Banco Central está poniendo a disposición de los agentes. Y lo que estamos viendo es que en estos momentos los agregados monetarios están creciendo del orden de un 10%, niveles que no se veían incluso desde el año 2018. Es decir, una zona en donde ya están muchísimo más avanzado el control de la pandemia y los estímulos fiscales y monetarios siguen en pie, lo cual, por ejemplo, también se ha visto reflejado en otros indicadores, como por ejemplo en el precio del cobre. Recordemos que China es el principal responsable de las compras del cobre en el mundo. Más del 50% de las compras de los concentrados de cobre del mundo es por parte de China. Por lo tanto, el incremento en el precio del cobre que hemos visto durante el último tiempo, que está llegando casi a $3.50, es un reflejo de la agilidad que está tomando la actividad en China, el principal socio comercial de Chile. Y asimismo pasamos al panorama local. ¿Cómo estamos viendo primero la parte de la economía? Bueno, hemos tenido cifras que siguen demostrando de que al parecer estamos dentro de una recuperación en V, como ustedes pueden ver acá, después de la gran caída que tuvimos en el IMASEC, hemos visto una mejora considerable. El último IMASEC salió con menos 1,20%, una cifra que si bien es mejor a la cifra anterior que habíamos conocido, fue peor a la que el mercado estaba esperando. Y la tasa de desempleo cayó a un 11,6%, es decir, tal vez la situación en el empleo, o la peor situación en el empleo que llegó a estar en un 13%, también ya es parte del pasado. Y así también nos dicen los indicadores de expectativas, en donde la confianza del empresariado está a niveles récord, que no se veían hace más de 7 años, es el gráfico que tenemos acá a mano derecha, y las expectativas del consumidor también han ido subiendo, aunque claramente no al mismo ritmo que de la confianza del empresariado, y esto es porque las expectativas del consumidor no se van a mejorar o no van a recuperarse por completo hasta que no veamos que el mercado laboral termine de recuperarse, es decir, que el desempleo no llegue a niveles tal vez a los que teníamos prepandemia. Las expectativas del consumidor en ese sentido no se van a mover
porque haya una vacuna para el COVID-19, sino que se van a mover una vez de que vean de que tienen más plata en los bolsillos, y eso se genera con mayor empleo. Así que en general, expectativas que suben, tanto en el empresariado como en el consumidor, datos macroeconómicos que dan cuenta de una recuperación que sigue en pie en nuestro país. Por lo tanto, la última palabra acá del futuro de esta recuperación la tiene finalmente lo que está pasando con el tema de la pandemia. En este gráfico acá a la izquierda vemos cómo actualmente están los nuevos casos diarios en Chile, que son aproximadamente 1.500 en promedio. Y acá lo que tenemos en el gráfico de la derecha es algo como una proyección. Lo que estoy haciendo es traslapar con el tiempo lo que pasó en Estados Unidos. Y la gran pregunta es si en Chile vamos a ser testigos de una segunda ola. Por eso finalmente pongo una flecha acá con un signo de interrogación. Si finalmente tenemos una segunda ola y tenemos 9.000 casos diarios o 7.000 casos diarios como la que tuvimos en el pic de la primera ola, esto obviamente va a poner presiones a las autoridades para poder, para generar medidas de confinamiento que sean más fuertes de las que tenemos ahora. De hecho, ya se generaron medidas de confinamiento el lunes pasado, en donde se pasó a toda la región metropolitana a fase 2. La pregunta es, ¿vamos a pasar a fase 1 de nuevo toda la región metropolitana, otras regiones del país, etcétera? Porque esto finalmente le va a pegar a la confianza de los agentes, y eso se va a traducir en una interrupción tal vez de la recuperación económica que hemos sido testigos en el último tiempo y en la que les mostré yo en las láminas anteriores. Dado eso, nosotros actualmente tenemos una preferencia en la renta fija local de una duración entre 3 y 5 años. Esa es nuestra preferencia táctica. En ese sentido, el fondo que más nos acomoda dentro de nuestra parrilla es el fondo Sura Renta Bonos, que tiene digamos, una duración que está, digamos, en esa zona. Y la pregunta es, ¿por qué, o que nos han hecho muchos clientes, cuál es la gracia, cuál es el atractivo que nosotros vemos justamente en esa parte de la curva de rendimiento? Y más que ver, digamos, un atractivo particular, lo que nos pasa es que en la parte corta de la curva estamos viendo tasas de interés extremadamente poco atractivas. Por ejemplo, un bono del Banco Central en UF con una duración de un año en estos momentos me da una tasa de interés de menos 2,79%. Es decir, me da inflación menos 2,79%. O sea, si la inflación durante los próximos 12 meses termina siendo menos que eso, voy a quedar prácticamente con cero. ¿Okay? En las duraciones más largas vemos que tienen algún grado de riesgo de alza si es que hay una recuperación económica inminente. En la parte corta de la curva, niveles de tasa poco atractivas. En la parte larga de la curva, riesgo de pérdida de capital si es que tenemos recuperación económica. Por lo tanto, lo único que nos quedaría, digamos, un poco como por descarte, vendría siendo la parte entre 4 y 5 años, que también es lo que se le llama la parte media de la curva de tasa de interés. Y con respecto a la inflación, los premios por inflación a 1, 2 y 5 años están en un 3%, lo cual nosotros creemos que todavía es algo relativamente conservador. El mercado todavía no descuenta de que la inflación pueda llegar a 4% en el año 2021 o en el año 2022, etc. Nosotros creemos que, como ha sido la historia, digamos, o como indica el manual, cuando tenemos una recuperación económica importante, por lo general, esta viene dada con una inflación más alta de la que tienen los bancos centrales como objetivo. Nuestro Banco Central tiene un rango de 2 a 4 con un rango entre medio o con un nivel, digamos, central de un 3%. Nosotros creemos que hay muchas probabilidades de que esto en los próximos años, en el 2021, la inflación pueda estar por sobre el 3%, no algo, digamos, no estamos viendo de que se vaya a escapar a 5 o 6%, pero solamente el hecho de pensar de que va a estar por sobre los niveles que actualmente nos indican los precios de mercado nos hace estar largos en UF.
En estos momentos en nuestros portafolios nosotros preferimos tener una mayor cantidad de papeles cargados a la UEF, dado que, como les digo, esperamos de que finalmente los premios por inflación empiecen a descontar, empiezan a integrar de que esta recuperación económica puede llevar a la inflación a niveles un poco más altos que el 3% que vendría siendo el rango central del Banco Central. Con respecto a acciones locales, hemos estado durante los últimos 12 meses y un poco más, desde septiembre del año 2019, que nosotros teníamos una subponderación en la renta variable local. La teníamos, no tuvimos prácticamente nada de acciones locales en nuestras carteras administradas, ni tampoco en las carteras recomendadas para nuestros clientes. Sin embargo, creemos que la mejora de la actividad que hemos visto durante el último tiempo, la disminución de la violencia, que nosotros, si bien uno puede ver de que hay actos de violencia en la televisión y en las noticias, no son de un carácter multifocal como se vio en los peores momentos del estallido social. Y aparte también todo lo que ha subido el precio del cobre, que también es uno de los principales factores que impulsan a los activos de riesgo chilenos. Debido a estos tres factores, nosotros vemos que finalmente hay posibilidades de que el IPSA tienda a tener una performance más parecida a la que tiene el mundo, más parecida a la que tiene Latinoamérica, más parecida a la que tiene los países emergentes, y no quedarse constantemente rezagada como lo ha hecho desde enero del 2019. Lo que nosotros vemos en este gráfico de acá es el retorno relativo del IPSA con respecto al mundo. Cada vez que este indicador está subiendo, quiere decir que el IPSA está rentando más que el mundo. Y si vemos este gráfico desde enero del 2019 hasta la fecha, el IPSA ha rentado de manera sistemática peor que todas las acciones, que el promedio de las acciones globales. Creemos que esta underperformance tiene muchas probabilidades de que termine. No creemos de que el IPSA vaya a rentar muy por sobre el promedio global, pero sí creemos de que puede rentar a niveles muy parecidos al promedio global, dado el sobrecastigo que hubo y los factores que les había comentado anteriormente. Por lo tanto, no es que en estos momentos estemos sobreponderando el IPSA en nuestra cartera administrada y en nuestro portafolio recomendado, sino que dejamos de tener esta visión tremendamente negativa que teníamos sobre los activos locales y lo hemos llevado hacia una posición neutral. Y por último, con respecto al tipo de cambio, actualmente vemos que ha caído de manera significativa, en torno a 740 pesos, un poquito más, 745 pesos. Y acá la pregunta es si acá hay una sobrereacción del tipo de cambio y deberíamos volver a verlo en 800 o los niveles actuales conversan con los fundamentales. Si nosotros hacemos un análisis de dónde debería estar hoy día el tipo de cambio, dado el precio del cobre, que como habíamos comentado anteriormente ha subido de manera importante, deberíamos ver el tipo de cambio, dado el precio del cobre, dado el precio del petróleo, dado el dólar a nivel internacional y dado las diferenciales de tasas entre Chile y Estados Unidos, lo deberíamos ver en niveles cercanos a 660 pesos. Si a eso nosotros le sumamos un riesgo local inherente debido a todo el proceso político que tenemos que vivir durante los próximos 2 años, este premio por riesgo local nosotros lo hemos calculado en torno a 60, 80 pesos, deberíamos ver un tipo de cambio en torno a 720, 740 pesos. Es decir, el tipo de cambio actualmente está en la zona que conversa con sus fundamentales locales e internacionales. ¿Ok? E incluso lo vemos con una leve presión a la baja en el corto plazo, dado que se ubica por sobre este rango de 720, 740 pesos, que lo vemos como, entre comillas, un fair value para la moneda local. ¿Con qué nos quedamos? Entre renta variable y renta fija, como les comentábamos, estamos largos en renta variable, debido a que nuestro escenario central nos llama a un 2021 con un crecimiento que vendría siendo la deuda internacional
que mejor comportamiento tiene cuando tenemos un ciclo de recuperación económica vigorosa. Para el tipo de cambio lo vemos en sus niveles justos con leves presiones a la baja, por lo que acabamos de comentar, y entre emergentes y desarrollados tenemos una leve preferencia por desarrollados. En desarrollados lo que más nos gusta es Estados Unidos, y en emergentes lo que más nos gusta es Asia emergente, debido a que está un paso más adelante en la reapertura de la economía. Con esto damos por finalizado nuestro webinar Visión de Mercados diciembre de 2020. Les recordamos que si tiene dudas pueden enviarlas a su asesor o canales de contacto de Sura Inversiones. Agradecemos a todos por su asistencia a este webinar y esperamos que haya sido de su interés. Nos vemos en una próxima versión de Webinar Visión de Mercados Sura Inversiones.